Déjenme poner a grabar la clase. ¿Y qué quería decir esto de las superficies y volúmenes de control? Aquí lo vamos a ver en los sistemas. ¿Qué se refiere esto de superficie de control o volumen de control? Aquí lo que tenemos es que un sistema abierto o un volumen de control es como lo vamos a identificar. Cuando estemos hablando de un sistema abierto, va a ser un volumen de control. ¿Por qué? Recordemos que cuando hablábamos de la parte de lo que es un sistema abierto, es porque puede entrar y salir tanto materia como energía. Por lo tanto, ese va a ser un sistema abierto. Y en ese caso, como está entrando y saliendo materia y energía, pues lo que vamos a tener es un volumen de control donde se va a contener esa materia y esa energía. Es por ello que suele llamarse así a esa región que vamos a elegir para un sistema. Va a ser de esta manera un volumen de control el que vamos a estar manejando. Y nos dice, generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con un flujo másico. Entonces, aquí lo que vamos a estar es desplazando, pues, un flujo másico. Y nos menciona como un compresor, una turbina o una tobera. En este caso, recuerden que la tobera es esta sección que hace una reducción de área. Entonces, de repente, aquí tenemos una área más grande, una más pequeña, y lo que hace es aumentar la velocidad. El flujo por estos dispositivos se estudia mejor si se le selecciona la región dentro del dispositivo como el volumen de control. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar como volumen de control la sección que está por dentro del dispositivo y lo vamos a poner como unas fronteras imaginarias para poder hacer lo que son los cálculos de este sistema. Entonces, tanto la masa como la energía pueden estar cruzando esas fronteras, porque ya mencionamos que son fronteras imaginarias. Por lo tanto, no hay nada que impida literalmente o de forma real lo que es ese cruce de lo que es la materia o la energía. En el caso de un sistema cerrado, ahí sí va a haber unas fronteras físicas que no van a permitir lo que es el paso ya sea de la energía o la materia. Entonces, volúmenes de control nos vamos a referir a sistemas abiertos. Las masas de control tenemos sistemas cerrados, pero las superficies de control vamos a estar diciendo esas superficies por las cuales puede estar pasando algo del sistema. Entonces, vamos a tener esas definiciones. Superficie de control podrían ser esas fronteras, mientras que el volumen de control es todo donde vamos a definir nuestro sistema de estudio y que nos permite tener un intercambio de materia y energía. Entonces va a ser muy común que ustedes de repente en los libros encuentren que se está trabajando con un volumen de control, lo cual tienen que interpretar como sistema abierto. Si les dice que hay una superficie de control, pues esa simplemente es una frontera, por ejemplo, que puede ser física o puede ser imaginaria y que nos va a delimitar lo que es el paso, ¿sí? Para el caso de que sea una frontera física. Entonces, en este caso nos dirá que ahí estamos teniendo un problema, por lo cual no está pasando ya sea la energía o la materia, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, en ese caso vamos a hablar de paredes adiabáticas cuando hablemos de sistemas aislados porque no permiten el paso de energía, y paredes diatérmicas cuando hablemos de lo que son sistemas cerrados. Esto entonces es diferente.
sistemas adiabáticos van a ser sistemas aislados, mientras sistemas diatérmicos serán sistemas que nos permitan la transferencia de energía. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos de adiabático, pues va a ser que no permite el paso de energía, mientras diatérmico sí la permite. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces, para que realicen sus apuntes y definan ustedes cuál es cada uno de estos sistemas abiertos, superficies de control, volúmenes de control, así como, pues, qué estamos manejando como paredes adiabáticas y diatérmicas. Profe. Sí, dime. ¿En qué sistema se encuentra cada pared? En este caso, déjame te le pongo con otro colorcito para que se vean. Vamos a tener el adiabático en sistemas aislados y esto lo vamos a tener en sistemas cerrados. Digo, perdón, sistemas cerrados. Porque sistemas abiertos, recuerden que pues nos va a presentar sí ciertas paredes o ciertas fronteras, pero en sí se podrían hasta suponer como que no existen las fronteras, porque es un sistema que está cediendo materia y energía. Pero en este caso vamos a tomarlo más en cuenta para sistemas cerrados, las diatérmicas, porque son aquellas que nos permiten transferencia de calor. Profe, ¿podría repetir la definición de superficie de control? Sí, la superficie de control va a ser esa frontera que nos permite o nos impide el paso de energía. ¿Por qué digo nos permite o nos impide? Porque va a depender de qué sistema estemos hablando y también de si es imaginaria o si es física. En el caso de que sea imaginaria, pues estaremos hablando de un sistema abierto. Si es una existente, pues vamos a estar hablando de un sistema cerrado y por lo tanto esa pared o esa superficie de control será una diatérmica. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, aquí, más que nada, ¿dónde vamos a usar estas superficies de control? Ahorita antes de que se me olvide, porque es lo que les iba a decir y se me había olvidado. Las vamos a usar siempre que estemos hablando de los volúmenes de control. Entonces, estas van a estar, como dicen, juntas y pegadas, porque va a ser donde está delimitado nuestro sistema. En otras veces sí podemos también estar hablando sobre superficies de control, como se los mencionaba, cuando tenemos sistemas cerrados. Pero en ese caso es más común mencionarlos ya como fronteras físicas, porque recuerden, en un sistema cerrado, lo que vamos a tener es transferencia de energía y no de materia. En este caso, como es un sistema abierto, tenemos esa superficie de control que delimita a nuestro volumen de control, pero permite el paso de materia y energía. Esa es la única diferencia, pero como les digo, va a depender mucho de la literatura que estén checando. En algunos los va a manejar indiferentemente, entonces va a decir que tiene una superficie de control en un sistema cerrado. Y pues es válido hasta cierto punto porque la idea de una superficie de control es esa que nos impide o nos permite el paso. Es donde está delimitado nuestro sistema. Entonces, ahí pues
Espero que les sirva esa definición para saber lo que es una superficie de control. Y recuerden que es o imaginaria o real. Excelente. Entonces, aquí pues ya tenemos esas primeras definiciones donde pues ya estamos comprendiendo qué es un volumen de control, que son las superficies de control, que como les digo, pues se pueden estar usando independientemente de si es un sistema abierto o es un sistema cerrado. Simplemente serían esas limitaciones que tenemos acerca de lo que se refiere a nuestro sistema. Entonces, siguiendo con todo eso, vamos a la siguiente diapositiva. Y nos habla sobre las fronteras de un volumen de control, que sería ya esa definición de lo que son las superficies de control, pero aquí le damos ese nombre de frontera. Entonces, ¿qué quiere decirnos todo esto? Pues en el caso de estas fronteras son las superficies de control, como aquí nos dice, y pueden ser tanto reales como imaginarias, como ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, donde pues aquí vamos a tener fronteras imaginarias. Nuestro sistema en sí es esta tobera, y la tobera está delimitada por su entrada y su salida, así como por fronteras reales. Las fronteras reales son el material del que está hecho. Ejemplo, tenemos una tubería. Esta tubería pues va a tener fronteras reales y fronteras imaginarias. Las fronteras reales vamos a verlas como el tubo en sí. Entonces esta es una frontera real. Mientras que las imaginarias pues van a ser donde termina esta tubería. Entonces estas van a ser las imaginarias. Esa sería la diferencia entre cada una de ellas. Y es lo que vemos aquí en este diagramita. Entonces, habrá otras fronteras que sean llamadas fronteras móviles. En este caso nos estamos refiriendo al pistón. El pistón puede subir y puede bajar. Por lo tanto, va a tener cierta movilidad. Va a haber fronteras físicas. Por ejemplo, aquí estaremos hablando de un cilindro donde lo que estamos dejando entrar pues puede ser aire o puede ser algún otro fluido. En el caso de los cilindros de los carros, ejemplo, ponemos aquí, ponemos acá, y aquí lo que tenemos son las válvulas que están abriendo y cerrando. Aquí está subiendo ese pistón y por lo tanto tenemos fronteras móviles, que sería el pistón. Tenemos fronteras móviles también en lo que son las válvulas. Y tenemos fronteras fijas, que es el cilindro. Pero aquí nos menciona que tenemos también otro tipo que son las fronteras imaginarias. En este caso, ¿por qué es imaginario? Porque no hay nada que lo delimite. Sin embargo, aquí hay dos formas de considerarlo. Cuando se aperturan estas válvulas,
también tendremos fronteras imaginarias. Pero aquí hay muchos que consideran estas fronteras simplemente como móviles. ¿Por qué? Porque al momento de accionarse la válvula, crea esta frontera imaginaria, pero al momento que pierde su acción, pues se tapa. Entonces, en ese caso, no tendríamos una frontera imaginaria, sino una móvil. Entonces, va a depender de cómo se interpreten las cosas, que para mí, pues tienen mucha razón, sería solamente móvil, porque está destapando y está tapando lo que sería ese orificio. Entonces, ahí vamos a checar todos estos tipos de fronteras, como son fronteras fijas, fronteras móviles e imaginarias. Para este caso, como no hay ninguna válvula, sí tenemos una frontera imaginaria. Entonces, esto es en cuanto a lo que son las superficies de control, que ahora llamaremos pues fronteras. Entonces, depende de dónde lo lean o dónde lo chequen, habrá unos libros que sí diferencien entre fronteras y entre lo que son superficies de control, otros que pues les van a decir que es lo mismo y otros que pues hablarán así cosas un poco distintas. Pero en este caso, nosotros para el curso vamos a manejar igual lo que son las fronteras que lo que son las superficies de control. Son todas aquellas partes que van a delimitar nuestro sistema. Entonces, ejemplo, pues si tuviéramos aquí un monito y estuviéramos hablando del cuerpo humano, pues sabríamos que su frontera pues es el mismo cuerpo. Y en este caso podríamos delimitarlo por la piel, que sería esa una frontera física. Y pues en este caso sería una frontera real. De repente también tendríamos fronteras móviles, que pues sería la boca, la abres, la cierras. Y pues así también vamos a tener otras tantas cosas. Por eso es que les digo que en este caso, para nuestro curso, va a ser lo mismo hablar de fronteras que estar hablando de superficies de control. Entonces, si quieren, hagan sus apuntes y me dicen en cuanto ya los tengan.
Muy bien, entonces pues vamos siguiendo con esta parte. Ya vimos que era un sistema de control, un volumen de control, perdón, superficies de control, y pues que estas son definidas como fronteras, pero va a haber diferentes tipos de fronteras, que veíamos que existen fronteras imaginarias, fronteras reales, fronteras móviles y fronteras fijas. Entonces, con todo esto, pues ya podemos empezar a escribir un sistema. Ahora vamos a checar ya sobre lo que es la presión hidrostática. Aquí, como se fijan, pues hidroestática pues nos refiere a lo que son fluidos que van a estar sin movimiento. Eso es lo que se refiere la hidrostática. Y de aquí vamos a empezar con las leyes de Newton, que recuerden que de aquí vamos a tener varias cosas que vamos a empezar a ver de la fuerza y también lo que es la viscosidad. Entre las principales leyes de Newton tenemos tres, que son las tres principales leyes de Newton. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y la acción y reacción. En este pues vienen así como ejemplos un poquito burdos sobre lo que es la aplicación de las tres leyes de Newton en lo que serían los tweets. Y pues nos dice la primera ley, tus redes funcionarán igual si no haces algo diferente para cambiarlas. La inercia por estrategia para llegar a tu gente. Aquí entonces lo que se refiere con la inercia es que nosotros vamos a permanecer en el mismo camino si no se aplica una fuerza que haga que este cambie. Entonces, es lo que nos decía en física, que si un vehículo se encontraba en movimiento, pues no iba a dejar de estar en movimiento hasta que una fuerza no lo parara, o que un vehículo iba a estar detenido hasta que no hubiera una fuerza que lo ayudara a moverse. Entonces, en este caso es lo que nos dice. Si nosotros no hacemos un cambio por medio de una fuerza, el objeto permanecerá de la misma forma. Y esto va a suceder en los fluidos. Imagínense ustedes simplemente con una manguera cuando ustedes ya están terminando de regar el jardín y empiezan a enrollar la manguera. Lo que pasa es, déjenme aquí hacerlo un poco más grande, aquí, aquí, y después sale por acá. Entonces, ¿qué queda? Queda aquí agua, y de repente la movemos y hasta se oye. Si nosotros no aplicamos una fuerza para que se desplace esta agua, va a permanecer ahí. O también cuando está fluyendo por la misma manguera, si no aplicamos una fuerza para que deje de moverse y se pare el flujo, pues tampoco vamos a parar ese movimiento del fluido. Entonces aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Simplemente podemos soplarle a lo que es esta agua para que empiece a salir, y a esta pues simplemente le aplicamos una fuerza aquí en la manguera para doblarla y que deje de salir, ¿sí? Esas dos cosas podemos hacer, pero las dos involucran una fuerza que estamos usando. Ahora, para la para la ley de lo que son fuerzas, pues nos dice, la fuerza de tus retweets depende de la aceleración y de la masa del objeto. Entonces nos dice que para tener un valor de contenido, pues necesitamos invertir tiempo. O sea que, en este caso, para hacer un cambio de esa fuerza, necesitamos un cambio en la aceleración de esa masa. Entonces, de esa forma vamos a cambiar la fuerza. Como tercera ley tenemos la de acción y reacción, que sabemos que pues toda fuerza que apliquemos va a ser va a encontrarse de forma contraria. Y en esta, toda acción en las redes ha de buscar una reacción en los usuarios. Es un ejemplo que pues todo lo que hagas pues va a tener una consecuencia. Entonces, aquí vemos cada uno de los ejemplos donde decíamos que la ley de la inercia nos iba a hablar cuando
teníamos una fuerza y hasta que no aplicáramos otra no íbamos a cambiar el movimiento de un objeto. En este caso nos dice, experimento, ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suéltalo. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto va a salir volando en línea recta. No va a salir de repente girando y se va a ir hacia arriba, sino que de aquí soltarlo va a irse en línea recta hacia uno de los lados. ¿Por qué es esto? Porque realmente cuando le damos un jalón a este hilo o esa cuerda, lo que tenemos es que vamos a escribir un movimiento en línea recta hacia uno de los puntos. Pero al momento de querer completar este movimiento, lo que es la distancia de la cuerda se lo va a impedir. Por lo tanto, esto va a producir un cambio. Y va a ser un cambio en la dirección de ese movimiento. Entonces, ahí ya tenemos que sí hay una fuerza involucrada y es por medio de la cuerda que está realizando una tensión. Por eso es que nosotros vemos que es un movimiento circular cuando realmente es un movimiento lineal. Entonces, al momento de soltarlo, pues lo que vamos a provocar es que siga siendo un movimiento lineal. Por lo tanto, vamos a soltar y va a salir volando hacia un lado, no hacia arriba, y no lo vamos a ver en forma circular. La segunda ley de Newton, como dijimos, es la de fuerza. ¿Y qué nos dice la ley de fuerzas? Pues que necesitamos fuerza para cambiar el estado de movimiento de un objeto, y pues esto necesitamos aplicarle una fuerza externa, no por magia se va a detener. Pero ¿qué pasa? Van a decirme ustedes, ¿pero qué pasa si avienta un balón? No va a girar por todo el mundo de repente. Pues eso es cierto, pero es porque existen cosas que impiden su movimiento, como es la fricción, los objetos que se atraviesan en él, etc. Entonces todo esto va a representar lo que es una fuerza contraria, una resistencia. Y nos dice, experimento, empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo el que debes de hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Entonces, en cambio, si hacemos eso de querer mover el librero con todo el libros, pues nos va a costar muchísimo trabajo y a lo mejor ni se mueve. Pero en cambio, si lo hacen con una silla que tiene una masa pequeña, pues eso lo van a poder hacer de una manera fácil. Esa es la diferencia de lo que nos dice la segunda ley, que es la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entre mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza que necesitamos. Y pues esto nos va a reflejar varias cosas. La tercera ley, por su parte, pues nos dice que es la de acción y reacción. Y aquí nos menciona, se aplica una fuerza sobre un objeto, esta aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Entonces, en esta parte, pues tenemos que, como experimento nos dice, que nos pongamos una silla con rueditas y empujemos un mueble. Lo que veremos es que el mueble para nada se va a mover, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no tenemos algún impedimento en cuanto a la fricción. Sí tenemos un impedimento, pero es muy, muy pequeño. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cómo esa fuerza, pues la vemos en un sentido contrario. Entonces, aquí tenemos las tres leyes de Newton principales, pero existe una cuarta, que es la ley de viscosidad. Y nos dice que si la velocidad no es demasiado alta, el fluido se desplaza en régimen laminar con una velocidad distinta para la capa del fluido. ¿Qué es lo que nos dice en sí entonces? Nos dice la ley de viscosidad que vamos a tener una fuerza que va a estar empujando ese fluido y por medio de la viscosidad vamos a estar cambiando esa aceleración con respecto, aquí nos pone con el tiempo, pero
puede ser también con respecto a la altura que tengamos de ese fluido. Entonces, ahí vamos a tener ese cambio de que nos habla cómo se va a desplazar un fluido. Imagínense que tenemos ¿cómo lo podemos decir? Una mermelada. Aquí tenemos nuestra mermelada y de repente le pasamos el cuchillo por la parte de encima. Pues para esto, como es un depósito cerrado, no vamos a ver movimiento. Pero ahora imagínense que tiráramos la mermelada en un plato y hagamos lo mismo. Vamos a ver al final del movimiento que la mermelada ya se desplazó así. Y esto es debido a estos factores que nos está planteando lo que es la ley de viscosidad. Vamos a tener una fuerza que está interactuando sobre una área determinada, que es esta tau, y esa tau pues va a tener un efecto que va a estar dado por la viscosidad de este fluido y va a dar una aceleración distinta a cada una de las partes de ese fluido. Entonces, como ven aquí, cambia según la altura de la cual se trate, porque tenemos una superficie que está inmóvil. Esa superficie que está inmóvil está transmitiendo también esa inercia de inmovilidad hacia lo que es nuestro fluido y por lo tanto va a cesar el movimiento que tiene nuestro fluido. Entonces, en este caso, para cuando hay una placa móvil, que es esta, tendremos la velocidad máxima en la parte superior. Por lo tanto, también la aceleración va a ser una de las que cambia. Así, pues vamos a ver el efecto de todo esto. Y nos menciona aquí, que la placa móvil, pues, va a transferir cantidad de movimiento a la capa de fluido vecino. O sea que esta capa va a transferir movimiento a esta que se encuentra abajo y así sucesivamente, arrastrando a las siguientes por debajo. Sin embargo, pues esto no va a ser uniforme, o sea, no se va a pasar la misma cantidad de movimiento de una capa a otra. Va a tener un efecto menor una vez que vaya bajando. Y nos dice, debido a la fricción, cada capa tiene una velocidad ligeramente menor, anulándose para la capa vecina a la placa fija. ¿Por qué? Porque va a tener una fricción tanto para el movimiento como para esta capa que está fija. Por lo tanto, es como si de repente ustedes tuvieran digamos, un cubo aquí de hormigón o de cemento y por arriba le empezaran a dar este movimiento, le empezaran a dar patadas, pues nunca se va a mover. ¿Por qué? Porque es muy pesado y tiene una fricción grande. En este caso, la fricción es pequeña, pero recuerden que los fluidos pues tienden a tener un efecto por el movimiento, pero también al tener esta viscosidad van a tener una fricción. Eso es lo que significa en esta parte lo que es la ley de viscosidad de Newton. Cómo la viscosidad va a impedir el movimiento o lo va a favorecer, dependiendo de cómo estemos hablando sobre las posiciones de este fluido. En el caso de cuando tenemos tuberías, va a funcionar un poco distinto. Imaginen que tenemos aquí la tubería y aquí no vamos a ver ese efecto como lo veíamos en esta placa móvil. Aquí lo que veremos es otro efecto, donde vamos a ver que el fluido se comporta de esta manera y la velocidad máxima se encuentra en el centro, porque en este caso en las tuberías tenemos dos placas inmóviles. Esa es la razón por la cual vamos a tener que la velocidad máxima se da en el centro, porque al momento que nosotros aplicamos aquí presión, las paredes ofrecen una fricción. Por lo tanto, eso va a detener el movimiento de las partículas que están pegadas a las paredes, pero van a hacer que las del centro, que sufren menor
fricción y menor interacción de la viscosidad, van a tener un movimiento mayor. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda en cuanto a la ley de Newton de la viscosidad? Muy bien. Entonces, ¿quieren que les pase de una por una las diapositivas desde estas leyes de Newton normales? Esta sí la vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces déjenme, les voy pasando de una por una para que usted lo anote. Entonces, ahí está la primera ley de Newton, para que puedan anotarla. Ustedes me van diciendo ya cuando le vaya a cambiar. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿cuál definición anotamos? ¿La que está en la imagen La o al que a lado? ustedes les parezca como que le refleja más, porque de repente por eso puse las dos. A mí se me hace más sencilla la que viene en la imagen, pero a ustedes la que les refleje más. Ya al final de cuentas es para ustedes esta información, entonces sí lo que quiero pedirles en sus apuntes, pues que lo pongan de la forma que ustedes lo entiendan, no importa que no sea la misma, es más que nada para que ustedes tengan esa idea que la adquieran. Por eso es que de repente al principio sí les pedí así como que los mapas mentales, todo eso, para que ustedes experimenten de qué forma pueden llevar mejor apuntes o de qué forma pueden conocer mejor las cosas. Pero aquí la que a ustedes les parezca mejor, en una está un poquito más engorrosa, la otra está un poquito más sencilla. Por eso es cualquiera de las dos que ustedes anoten. Ok, profe, gracias.
Listo, profe, ya puede poner la que sigue. Listo. Listo, Brandon. Ahorita les cambio. Muy bien, entonces vamos cambiando la diapositiva. Y ahí está la tercera ley de Newton.
Listo, profe. Muy bien, entonces ahorita ya le cambio. Y pues ya aquí estaríamos entrando en la ley de Newton de viscosidad. El símbolo que parece R
Esta tau. Esta es tau. No hay de qué. Excelente, Luis. Aquí lo que estamos viendo, esa tau que ustedes están checando ahí, es también llamada esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza en una área determinada. Entonces, más adelante vamos a ver por qué razón es llamada esfuerzo cortante, pero aquí es porque se está aplicando esa fuerza en un sentido, mientras que de otra forma se está llevando a cabo otra fuerza contraria. Esa fuerza contraria pues es la fricción. Por eso es que vamos a verlo ahí como tau, pero como les digo, más adelantito vamos a entender bien el significado. Ya estaremos checando conforme a definiciones posteriores que son las fuerzas o cómo son estas fuerzas que pueden estar interactuando. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Permítanme nada más tomar agua. Listo, entonces, aquí nos dice que esta es la ley de Newton de la viscosidad, que es aplicable a fluidos que se desplazan en régimen laminar. ¿Por qué en régimen laminar? Porque de ahí se pueden describir los fluidos, como les mencioné, y si hicieron la experimentación que les dije en lo que era la tarja de la cocina, van a ver que existen diferentes regímenes de movimiento y uno de ellos va a ser el régimen laminar. ¿Qué es el régimen laminar? Cuando nosotros simplemente pues tenemos un movimiento que asemeja a láminas pequeñas que pues van a estar dando esta formación. Entonces, en ese régimen se pueden describir el movimiento que tiene el fluido. Sin embargo, existe otro régimen que se llama turbulento y en este pues ya empiezan a ser movimientos un poco raros, los fluidos empiezan a crear turbulencias. Esas turbulencias pues son todos estos movimientos que empiezan a ser remolinos, entre otras cosas, y esto es debido al régimen turbulento. Mientras que el régimen laminar pues es uno muy estable que puede ser descrito de una forma sencilla. En realidad, pues muchos nos dicen que el régimen laminar es el más bonito, es el que se describe mejor y pues es el más genial así como del mundo, pero la verdad es que puede ser así considerado, pero realmente el que pertenece a todo el universo o el que encontramos en mayor cantidad es el régimen turbulento. Ese sí lo podemos ver en todas partes y lo vemos simplemente en lo que es el movimiento del mismo universo. Eso es lo que va a estar produciendo este tipo de régimen turbulento. Entonces nos dice, esta ley
tiene la forma de ley de transporte. Si se acuerdan, en un principio, cuando vimos el curso, vimos que tienen una forma específica las leyes de transporte, que solamente pues cambiábamos lo que era estas constantes, que era lo que se estaba transportando, que en este caso pues es la velocidad con respecto a una altura, y vamos a tener como consecuencia este cambio que es tau. Entonces es lo que nos está escribiendo esta ecuación. Cantidad de movimiento transportada por unidad de tiempo en estos casos, que puede ser altura, puede ser tiempo, dependiendo de qué estemos hablando. Y en sí, como les digo, pues esto va a describir nuestra ecuación, lo que es un cambio que hay, que está representado por la constante que es mu, y que pues nos va a dar una idea sobre la fricción que pues puede causar este fluido para que se transporte o se frene ese movimiento, y vamos a tener un cambio de velocidad con respecto a lo que puede ser el tiempo. Entonces esto nos refleja tau, para que ustedes pongan ya ahora sí una descripción un poquito más completa de lo que se refiere a a la ecuación de Newton de viscosidad. Profe, una pregunta. Sí, dime. Bueno, ¿por qué? Bueno, tal vez pueden ser diferentes, ¿no? Pero ¿por qué en esta fórmula la letra mu tiene signo negativo y en la lámina anterior no tenía signo negativo esa constante? Porque aquí, dependiendo del sentido en que lo estemos manejando, puede estar cambiando. Aquí podemos decir que la mu pues nos está proporcionando un movimiento, porque recuerda que la viscosidad va a hacer que se transmita ese movimiento o que se frene ese movimiento. Dependiendo entonces el sentido en donde estamos manejándolo, es la respuesta que vamos a tener. Porque aquí, si te fijas, si nosotros hiciéramos un rectángulo, tendríamos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el mismo efecto que estamos teniendo aquí con mu, lo vamos a tener por la parte de arriba. Solamente va a depender su signo. Entonces, ese freno también va a ser lo que proporcione un movimiento. Entonces, por eso es que nos dice que es el cambio de la velocidad con respecto a lo que sería una unidad de tiempo. Pero es eso, simplemente el signo pues se va a considerar hacia qué sentido va a viajar, porque lo van a encontrar ustedes de las dos formas, con un signo negativo, un signo positivo, pero todo va a depender del sentido que nosotros le estemos dando para lo que es el movimiento. Ah, ok, perfecto, profe. Gracias. Sí, no hay de qué.
Profe, Sí, dime. ¿cree que me pueda volver a decir qué significa cada letrita de la ecuación, porfa? Sí, claro que sí. Tau, pues va a ser lo que nosotros conocemos como esfuerzo cortante, que en sí nos fijamos acá como nos define y nos dice que es un cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Eso es pues lo que vemos aquí. Pero esa aceleración pues sabemos que va a ser cómo cambia la velocidad con respecto a un tiempo y cómo tenemos una constante que nos va a decir el efecto que va a tener para poder comunicar ese movimiento de una capa del fluido a otra. Entonces, aquí la viscosidad, esta es viscosidad, va a influir mucho. Aquí tenemos la velocidad, pero si te fijas, velocidad viene dada en el eje X. ¿Por qué? Porque en este caso, por el tipo de movimiento, una velocidad que se refleje en Y, o sea, el fluido no va a ir para arriba, solamente se va a manejar en horizontal. Y aquí, como te digo, pues se puede manejar el tiempo o podríamos también manejar lo que se refiere a la altura de ese fluido. Pero para fines prácticos, aquí en la ley de Newton nos dice que es el tiempo. Entonces, esa es cada una de las partecitas, como lo veíamos aquí. Aquí tenemos directamente el tiempo, tenemos la aceleración y tenemos a mu. Entonces, te fijas, aquí ese cambio es tanto el sentido como lo que vemos aquí de la definición de la aceleración. Aquí estamos viendo lo que es velocidad y estamos viendo también una distancia o un tiempo, dependiendo de lo que estemos manejando, que en este caso estamos hablando de la distancia. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí viendo cómo cambia esa velocidad con respecto a la altura. Entonces vamos a tener aquí lo que planteamos hace rato, una placa inmóvil y una placa móvil. Entonces la placa móvil ya va a tener una fuerza que se está aplicando en una área específica y esa va a empezar a transmitir ese movimiento hacia las siguientes placas que se van a formar del fluido. Entonces aquí, conforme nos movamos en esa altura, vamos a ver un cambio de la velocidad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a notar en este caso, en lo que sería el movimiento de los fluidos. Ok, profe. ¿Y la constante de viscosidad la sacamos de tablas o de dónde se Sí, va? esa se determina a partir de tablas. Ok, gracias. No hay que, en este caso, la viscosidad se saca de tablas y depende de lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a modificar la viscosidad de los líquidos. Muy bien, ustedes me dicen cuando terminen. Por mí ya, profe. Muy bien. Entonces, ahorita para colocarles un video para que veamos esto que se refiere al flujo laminar y turbulento de una vez para tratarlo, ya que estamos en ese debate, esas ideas, que pues no dejemos que estén todavía ahí tan flojas esas ideas para perdernos en los temas. Vamos ahorita a ver lo que se refiere a flujo laminar y turbulento, que es una de las partes muy importantes de lo que es los fenómenos de transporte.
Vamos viendo entonces este video. Debo decir que lo entiendo, lo comprendo a Destin. Me refiero a que el flujo laminar es bonito y se comporta bien, mientras que el flujo turbulento es un desastre, en más de un sentido. Es decir, ni siquiera hay una definición universal aceptada de flujo turbulento. Lo sabrás cuando lo veas. ¿Eso sucede con la turbulencia? Más o menos, sí. Entonces, en lugar de una definición formal, en este video vamos a construir una lista de verificación sobre el flujo turbulento para que lo identifiques cuando lo veas. Y la primera característica del flujo turbulento es que es impredecible. Así es, el flujo turbulento es desordenado, impredecible, literalmente caótico por definición. Es decir, que depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Por eso, si algo cambiara en algún lugar del fluido, cambiaría completamente el estado final. Y eso significa que no puedes hacer predicciones con el fluido turbulento. Todo lo que puedes hacer es hablar estadísticamente. Aunque están las ecuaciones de Navier-Stokes, que están destinadas a gobernar todo el flujo de fluidos, incluidas las turbulencias, son muy difíciles de resolver. De hecho, existe un premio de $1 millón para quien pueda mostrar progreso en obtener conocimiento con estas ecuaciones para explicar la turbulencia. Por eso, sí, lo entiendo, la turbulencia es un desastre, el flujo laminar es fácil de amar, es como la reina del baile, mientras que el flujo turbulento es como un patito feo. Pero en este video quiero transformar ese patito feo en un hermoso cisne. Quiero que veas que si te esfuerzas, el amor que puedes tener por el flujo turbulento es mucho más profundo y rico que esa aventura casual que tienes con el flujo laminar. Estamos viendo el movimiento del aire en una habitación, que generalmente es turbulenta. En The Physics Girl mostraron una sección transversal de aire usando una máquina de niebla y una lámina láser. Una característica que define al flujo turbulento es que consiste en muchos remolinos de fluido que interactúan, también llamados torbellinos o vórtices. Estos torbellinos abarcan una gran variedad de tamaños. En el caso del aire en una habitación, van desde la escala micrométrica hasta algunos metros de diámetro. ¿Puedes pensar en otro fenómeno físico que exhiba estructuras con ese rango de tamaños? Pero la turbulencia puede ser mucho más grande. La superficie del Sol es turbulenta a medida que el plasma caliente sube a la superficie en enormes corrientes de convección. Las estructuras aquí tienen aproximadamente el tamaño de Texas. Los remolinos turbulentos en Júpiter son aún más grandes. La Gran Mancha Roja es un vórtice más grande que la Tierra. El resto está cubierto con torbellinos de todos los tamaños, hasta los límites de nuestra capacidad de medirlos. Incluso el polvo de estrellas está en movimiento turbulento. Hace que las fuentes de radio titilen, al igual que la turbulencia en nuestra atmósfera hace que las estrellas titilen. Un ejemplo sorprendente de este polvo turbulento es la nebulosa de Orión, con 24 años luz de diámetro. La turbulencia es cósmica, y eso contrasta con el flujo laminar, el cual tiene que ser pequeño. Esto se demostró con un experimento en 1883. Osborne Reynolds hizo pasar agua a través de una tubería de vidrio a diferentes velocidades, y para ver el flujo introdujo una corriente de tinta en el medio de la tubería. Descubrió que con tasas de flujo bajas, la tinta permanecía en una corriente constante, un flujo laminar, pero a medida que aumentaba la tasa de flujo, la tinta comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás, y más allá del punto crítico, la tinta se difundió por completo a través de la tubería. Eso fue un flujo turbulento. Reynolds había observado otra característica esencial de la turbulencia. Es difusiva, lo que significa que mezcla las cosas. El flujo turbulento causa que las cosas se extiendan. No solo la tinta, sino también el calor o el momentum. Estos se distribuyen por todo el fluido. Reynolds descubrió que la transición hacia la turbulencia no solo dependía de la variedad de flujo, ya que era más fácil que ocurra en turbulencias más anchas y menos fácil con fluidos más viscosos, como la miel. Él calculó una magnitud adimensional, ahora llamada número de Reynolds, igual a la velocidad del fluido, multiplicado por la longitud característica, digamos el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad cinemática, que se puede pensar como la medida de su fricción interna. Altos números de Reynolds dan como resultado un flujo turbulento. Veamos el humo que se eleva desde la llama de una vela. Al principio es laminar,
pero los gases calientes se aceleran mientras suben y cuando el número de Reynolds aumenta demasiado, el humo se torna turbulento. Por lo tanto, el flujo laminar solo se produce con números bajos de Reynolds, es decir, que está limitado a bajas velocidades, tamaños pequeños o fluidos viscosos. Por eso, en nuestra vida cotidiana, la mayoría del flujo de fluidos es turbulento. El flujo turbulento es la regla, el flujo laminar es la excepción. El aire que entra y sale de los pulmones es turbulento. La sangre que bombea por la aorta también. La atmósfera cerca de la superficie es turbulenta, al igual que el flujo de aire adentro y alrededor de los cúmulos y de los cumulonimbos. De hecho, el modelado muestra que el flujo turbulento es esencial en la formación de gotas de lluvia. Así que la turbulencia literalmente hace llover. Voy a crear turbulencias con este fluido reoscópico. Reoscópico significa que muestra las corrientes y lo hace al tener estas pequeñas partículas suspendidas en el agua. Lo que notarás si miras este flujo turbulento es que gradualmente se extingue. Eso sucede porque otra característica de la turbulencia es que es disipativa. Es decir, toma energía en las escalas más grandes, en estos grandes torbellinos, y luego esa energía se transfiere a torbellinos cada vez más pequeños, hasta que en escalas más pequeñas esa energía se disipa en el fluido como calor. Y para mantener la turbulencia necesitas una fuente constante de energía, algo para seguir generando esos grandes torbellinos. Por eso solemos pensar en la turbulencia alrededor de los objetos que se mueven a través de fluidos, como aviones, automóviles o barcos. Así que quiero pensar en la interfaz entre un objeto y el fluido. Para eso, imagina un líquido que fluye sobre una superficie plana. Lejos de la superficie, el fluido no se ve afectado, se sigue moviendo con su velocidad de flujo libre. Pero justo en la superficie, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, la capa límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Esto lo descubrieron los cazadores de mitos cuando lo probaron. También explica por qué los aviones se lavan con frecuencia. Cuando pensamos en aviones, imagino que se construyen de la manera más suave posible. Recuerdo la escena en El Aviador donde Leo pide que todos los remaches se limen al ras. Y como podemos ver en este avión, todos los tornillos se meten dentro del ala, de modo que sea lo más suave posible. Pero luego miras por aquí y tienen estas crestas que sobresalen del avión y parecen no tener sentido. Es decir, ¿por qué agregarías aspereza a la superficie del ala? La respuesta es para inducir turbulencias en el flujo de aire sobre el ala. Al navegar en vuelo nivelado, el aire sigue suavemente la curva del ala. Pero a baja velocidad o con ángulos de ataque muy altos, el flujo de aire puede separarse, como si no tuviera suficiente energía para seguir la curva del ala. Esta condición es conocida como entrada en pérdida, que reduce drásticamente la elevación. Aquí puedes ver el flujo de aire con cuerdas pegadas al ala. Y a medida que el avión desacelera, el flujo se separa y las cuerdas se vuelven locas. Este avión ha entrado en pérdida.
La forma de retrasar la separación del flujo y la pérdida es agregando pequeñas aletas en el ala llamadas generadores de vórtices. Los generadores de vórtices causan turbulencias que mezclan el flujo de aire más rápido de arriba con el de abajo más cerca de la superficie. Y así el flujo se energiza a medida que fluye sobre el ala, y al tener mayor energía puede seguir la superficie del ala por más tiempo, lo que significa que el flujo de aire permanece unido. Y si tienes el flujo de aire conectado sobre el ala, entonces puedes mantener el ascenso. Así que, en el caso de los aviones, realmente necesitas turbulencia e induces más turbulencia en el ala para volar de manera eficiente y efectiva y poder lograr ángulos de ataque más altos. Un principio similar funciona con las pelotas de golf. Los escoceses notaron la turbulencia de la manera más difícil porque comenzaron a jugar con una bola de golf muy suave que no volaba tan lejos como lo hacían una vez que tenían abolladuras o estaban sucias. Puedes verlo al observar el flujo de aire en un túnel de viento. Con una bola lisa, el aire forma una capa límite laminar sobre ella. Esto conduce a una baja fricción de la superficie, lo cual es bueno, pero también hará que el flujo de aire se separe más fácilmente, dejando una gran estela de baja presión de aire turbulento por detrás. Diferente. Es un arrastre con diferencia de presión. Sí, esa es la presión de arrastre. Entonces, la capa límite tiene un arrastre por fricción de la superficie y luego si se separa hay un arrastre por presión. Y si fuerzas a la capa límite para que se vuelva turbulenta con lodo o asperezas o abolladuras, el límite turbulento puede avanzar más alrededor de la bola de golf antes de separarse y así reducir esa estela y la presión de arrastre. Así que al reducir la presión de arrastre más de lo que aumenta el arrastre por fricción en la superficie, la bola viaja más lejos. Sí. Los golfistas tallaban surcos en las bolas de golf antes de entender completamente la aerodinámica de esto, y desde entonces los hoyuelos han funcionado mejor para crear una capa límite turbulenta. Los hoyuelos son poco profundos comparados con el diámetro de la bola de golf, pero tienen un gran efecto. ¿De qué tipo de efecto hablamos? Al observar el arrastre o lo que llamamos el coeficiente de arrastre, se ve una gran caída. Es casi un factor de 2 cuando la capa límite se vuelve turbulenta. Por lo que tener una capa límite turbulenta reduce el tamaño de la estela turbulenta. Pero las estelas turbulentas son interesantes y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía que contienen. Vine a Caltech para ver este experimento donde el agua fluye alrededor de un cilindro y se vuelve turbulenta a su paso. El flujo se puede ver usando un tinte fluorescente. Puedes ver cómo, en las condiciones adecuadas, los vórtices se desprenden de un lado del cilindro y luego del otro, alternando de un lado a otro en un patrón regular. Se lo conoce como desprendimiento periódico de vórtices y el patrón que crea aguas abajo se llama calle de vórtices de von Karman. Estos patrones aparecen en todos lados y se ven de manera más espectacular en imágenes tomadas desde el espacio. A esta escala, una isla actúa como el obstáculo que crea el desprendimiento periódico de vórtices, y la calle de vórtices se hace visible por los patrones en las nubes. Estos patrones incluso se pueden ver desde el nivel del suelo. Obviamente este fenómeno no es estrictamente turbulento porque sigue un patrón predecible, pero es parte de la transición a la turbulencia. Y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía en estas estructuras de vórtice. Un experimento demostró que si pones un pez muerto en la estela de un objeto, en realidad nadará río arriba. Esto sugiere que los peces pueden aprovechar el agua turbulenta para nadar de manera más eficiente. Es solo una forma en que los animales se adaptaron para vivir en un mundo turbulento. Para resumir, la turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de ti, desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Y es útil para volar aviones, formar gotas de lluvia, hacer que las bolas de golf vuelen aún más y ayudar a los peces vivos o muertos a nadar contra la corriente. En cambio, el flujo laminar es pequeño, superficial, es un juguete. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado. Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No. Muy bien, entonces pues aquí ya vimos sobre el flujo turbulento. Este video pues nos muestra mucho sobre lo que es este flujo turbulento y cómo se comporta, además de dónde podemos encontrarlo.
Si se fijan, entonces, pues el flujo turbulento tiende a encontrarse en la mayoría de lugares, mientras que el flujo laminar, que pues sería el que es más fácil de describirlo, no lo encontramos en tantos lugares como es este flujo turbulento. Dentro del experimento que vimos, que era el de Reynolds, donde nos decía sobre un número dimensional, que es el número de Reynolds, en donde vamos a clasificar los flujos por su capacidad, si es turbulento, si es laminar, o si es un flujo de transición. En esto vamos a entrar dentro de varias clases, pero eso nos va a servir ahorita el conocer cómo se pueden desarrollar los flujos para que los temas posteriores los empecemos a concatenar y finalmente entendamos lo que es este flujo turbulento y cómo el número de Reynolds nos lo menciona. Entonces, se fijan, son temas que vamos a ir concatenando, como les digo, para al final de cuentas tener una definición concreta de qué es cada uno de ellos. ¿Nos tengan hasta aquí alguna duda sobre esto que vimos? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí, como les digo, esto es principalmente pues para tener ideas principales de lo que estamos tratando. Y más adelante sí vamos a ver bien lo que son estos flujos, lo que es el número de Reynolds y cómo pues se obtiene y la experimentación que realizaron para poder obtener esos resultados. Entonces, aquí lo que estamos viendo son los efectos de la viscosidad. La viscosidad, como dijimos, es ese impedimento que tenemos hacia el movimiento y que nos va a presentar por la fricción que el material tiene con respecto a las paredes inmóviles. Entonces, en este caso, estamos viendo para el caso de un aceite. Todos estos aceites tienen diferentes viscosidades, de donde vamos de una viscosidad menor a una viscosidad mayor. Entonces, aquí nos define la viscosidad como la resistencia que se opone al movimiento o deformación de un fluido. Recordemos de la primera clase que decíamos que un fluido es aquel que vamos a tener, que le vamos a aplicar una fuerza tangencial y este va a tender a fluir. Vamos a tener que el fluido va a comportarse de esa manera, mientras que el sólido pues va a permanecer en ese espacio. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Nosotros le estamos dando un impulso por medio de lo que es la caída por gravedad y esto, a su vez, va a empezar a hacer que el otro fluido o las otras láminas empiecen a caer también. Entonces, aquí, por la alta viscosidad, vamos a ver que es un flujo laminar. Así lo vamos a ver en todas estas partes. Y entre mayor sea la viscosidad, vamos a tener un flujo que va a ser más laminar. En cuanto se reduce esta viscosidad, vamos a tender a lograr lo que es un flujo turbulento. Ya vamos a ver después todo lo que serían estos efectos y cómo influyen en la turbulencia o no. Pero ahorita así nada más para que pues comprendan, conforme crece la viscosidad, también va a incrementar esta resistencia al movimiento. Entonces, mayor es viscosidad, mayor es la resistencia al movimiento. Y después vamos a tener ya los conceptos de presión, que pues vamos a tener diferencias entre fuerzas, esfuerzos y presiones. Aquí vamos a ver también efectos que pueden tener para la presión, tanto las fuerzas como otros factores. Entonces,
vamos a empezar a hablar de cuáles son de magnitudes vectoriales y cuáles son de magnitudes escalares. La fuerza, como sabemos, pues es una magnitud vectorial porque en este caso tiene una dirección y un sentido. Mientras que, pues, vamos a ver que se denomina como una acción capaz de producir cambios. Esto es como podemos definir a la fuerza. Esto es en el movimiento. Creo que aquí está tapando la imagen. Y pues las fuerzas tienen el carácter vectorial, es lo que nos explica. ¿Por qué? Como ya les dije, tienen un punto de origen, tienen una dirección, un sentido y ese módulo que define a la fuerza. Entonces, en este caso ya sabemos que una fuerza va a ser un vector. Por lo tanto, así tenemos que hacer uso de él. Ya más adelante vamos a ver que, bueno, ya lo vimos en la clase pasada, que a funciones o tipos de transformaciones que nos iban a decir cómo se iba a estar comportando una función y nos iba a dar de resultado un vector, o cómo de vectores íbamos a obtener escalares dependiendo de lo que estemos hablando. Pero este es el caso de los cuales dependen de la fuerza. Entonces, si quieren, vayan haciendo apunte de esta parte y ahorita que terminen me dicen. Si tienen alguna duda, también me dicen. Sí, Andrea, ¿qué te comenta? Muy bien, no te preocupes, dile que pues no hay problema, nada más que cheque el contenido ya que pueda.
Listo, muy bien. Entonces aquí lo que vimos es principalmente la fuerza, que es un vector, porque va a tener una dirección y un sentido. Y aquí es donde entramos ya para la definición de por qué es un esfuerzo cortante. Si vemos, tenemos tipos de esfuerzo, que son fuerzas aplicadas a un objeto. Entre ellos, pues tenemos la tracción, que pues todos conocemos que es la tracción, y es donde se reciben dos fuerzas o cargas que son opuestas y provocan ese estiramiento de una estructura. ¿Qué estaríamos teniendo ejemplos en una tracción? Pues cuando usamos una soga para jalar algo. Ejemplo, cuando usan las camionetas y pues le amarran ahí la soga para poder arrastrar un carro que está descompuesto. Y aquí estamos teniendo una tracción. Estamos aplicando dos fuerzas, una que va hacia adelante, otra que va hacia atrás, que es la resistencia o la inercia que tiene el otro vehículo, y por lo tanto estamos causando una tracción. Otra cosa es la compresión, que donde se reciben dos fuerzas o cargas opuestas y provocan que la estructura se comprima por aplastamiento. Entonces, ¿dónde vemos esto? Simplemente cuando se hacen sus sándwiches y ya de repente no caben en la Ziploc, pues ¿qué hacen? Los aplastan para meterlos. Ahí tenemos la compresión. Por otra parte, tenemos la torsión. La torsión es cuando se reciben dos fuerzas o cargas que también son opuestas que provocan ese retorcimiento. Entonces, en este caso, es cuando vemos que tenemos un efecto de torsión. Ejemplo, cuando ustedes exprimen los trapos, el trapeador, o simplemente están jugando con los hermanitos que de repente ahí le agarran el brazo y le empiezan a hacer torsión, ¿no? Entonces, en este caso, eso es el efecto de torsión. Ahora, para el corte o cizalladura, porque vamos a encontrarlo con fuerza de cizalle o esfuerzo cortante, recibe dos fuerzas opuestas que tienden a romper o a cortar una estructura. Entonces, fijan, se dan en un punto específico estas dos fuerzas que son opuestas. Entonces, en el caso de los fluidos, estamos teniendo ese esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque se da esa fuerza solamente en un punto. Entonces, este hace que la superficie se mueva con un sentido, mientras que las partes o lo que serían las láminas de abajo van a retenerse y causarán hasta cierto punto un esfuerzo en sentido contrario. Por eso es llamado esfuerzo cortante o de cizalladura. Y finalmente tenemos estos dos que son pandeo y flexión. Son muy parecidos. En este caso tenemos que la flexión, si se fijan en el lado izquierdo, nos describe solamente flexión y no incluye lo que es el pandeo. ¿Por qué? Porque en este caso define a la flexión, bueno, más bien al pandeo dentro de la flexión. En este caso nos dice, para la flexión recibe fuerzas o cargas provocando una curvatura en la estructura. Pero aquí recibe fuerzas, sería más bien una fuerza. En el pandeo recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a la flexión de la estructura. Entonces, fijan, aquí hay una sola carga o una sola fuerza que va a ir dirigido al centro del objeto. Puede que no sea exactamente el centro, pero no va a ser una de las laterales. Por eso es que en este caso tenemos una flexión. En el caso del pandeo, estamos teniendo dos fuerzas que tienden a ser contrarias y van a provocar esta flexión. Entonces, fijan, aquí no estamos aplicando ninguna fuerza y aquí, en este otro caso, no estamos aplicando dos fuerzas, sino una sola. Entonces, es la diferencia entre el pandeo y la flexión. Por lo tanto, esos son los tipos de esfuerzo que pueden sufrir los objetos y los fluidos. Sin embargo, pues a los que estaría más disponible un fluido sería al de corte o cizalle, por el mismo efecto de la viscosidad que presenta un impedimento al movimiento. Entonces,
nos tengan alguna duda o pregunta hasta aquí acerca de lo que son los esfuerzos, que pues son lo que estamos manejando en esta diapositiva. Muy bien, entonces aquí ya entendemos por qué es esfuerzo cortante o por qué es fuerza de cizalladura, que también lo vamos a encontrar. La fuerza de cizalladura más que nada se encuentra en libros que fueron traducidos como en España, pero el esfuerzo cortante sí lo vamos a encontrar mucho en los libros. Entonces, ahí para que realicen su apunte sobre lo que es estos tipos de esfuerzos.
Listo, profe. Excelente. Entonces, aquí pues ya vimos eso que tiene que ver con los esfuerzos, que pues es importante para todo lo que llevamos en cuanto a materiales, y en cuanto a fluidos, pues vamos a manejar lo que es este esfuerzo cortante, que es el principal que se realiza. Todos los demás pues es más que nada para sólidos. Y pues ya entrando la presión, sí, ya ahorita, perdón, no había visto la hora, pero entonces dejaríamos la clase hasta aquí, y la siguiente clase estaríamos ya entrando con la parte de presión. Entonces, pues cuídense mucho, nos vemos el día viernes, y pues que tengan excelente noche. Cuídense mucho, y cualquier duda que tengan, pues me pueden mandar mensaje. Gracias, profe. Buenas noches. ¿De qué? Buenas noches.